Directo, pero hoy sin duda 11 de mayo toda nuestra atención está puesta también en Lorca. Desde primera hora de la mañana estamos recuperando las historias que lamentablemente muchas siguen siendo iguales un año después, porque se siguen quejando los vecinos de esas ayudas que no llegan, y nos hemos movido de zona. Ahora, Jorge, te encuentras sin duda en el barrio, en la zona cero, en el barrio de La Viña, el más afectado por los dos seísmos. Barrio de La Viña, el más afectado en toda esta localidad de Lorca. Te voy a presentar, este es el edificio Granada. El terremoto de hace un año lo dejó en ruina total. Han estado un año los vecinos esperando a ver qué pasaba exactamente con este edificio. Está apuntalado entero, como estás viendo, efectivamente. Han estado sus 48 vecinos esperando ¿qué pasaba exactamente con sus casas? Bueno, pues nos acaban de decir que este edificio finalmente va a ser derribado. En unas 3 semanas tendrán que derribarlo para, en un futuro ver también qué se puede hacer para reconstruirlo. Comentábamos ayer que son 155 las viviendas que todavía están en situación de indefinición. ¿Esto qué significa? Pues que sus vecinos todavía no saben si podrán volver en un futuro, si podrán volver a vivir en estas casas, o finalmente, como es el caso de este edificio Granada, pues va a tener que ser demolido. Como ves, Inés, es que es impresionante la imagen. Realmente totalmente apuntalado. Sí. A mí lo que me sorprende, que es un poco también lo que denuncian los vecinos, ¿no? Es que hace un año estábamos allí, veíamos incluso, ¿no?, que se comenzaban a apuntalar algunos edificios, que se ponían esas pegatinas de colores. Un año después es que la situación tampoco es que haya cambiado tanto. ¿Dónde viven ahora esos vecinos? ¿Dónde llevan viviendo un año? Mira, pues vamos a conocer a vecinos de este edificio Granada, de este edificio que tiene 48 viviendas. Por ejemplo, están con nosotros Ginés y María. Vivían, como decíamos, en este edificio. Y Ginés, vosotros ahora estáis en alquiler, ¿no? Sí, efectivamente, estamos de alquiler desde el día 1 de junio, que nos fuimos de casa de mi suegra, que éramos 11 ya viviendo allí, y dijimos que teníamos que irnos de alquiler porque allí no podíamos estar, y estamos desde esa fecha, estamos de alquiler. Y ellos han recibido ese alquiler, una ayuda por parte del seguro durante 7 meses, ¿verdad? Pero a partir de ahora vais a tener que estar pagando la hipoteca de esta vivienda que se va a demoler, el alquiler de esa nueva vivienda, y además es que, Inés, los vecinos van a tener que costear la demolición, con lo cual estamos hablando de una cantidad ¿ellos la van a costear? Impresionante. Sí, estamos hablando de bastante dinero, sí. Ellos, Inés, sí van a tener que costear esa demolición, que va a costar, ¿está presupuestada en cuánto dinero? Sí, aquí tengo la documentación, estamos hablando de 235.000 euros la demolición, pero ¿y eso? que es lo que ha estimado el ayuntamiento que vale demoler este edificio. Bueno, tenemos otras ofertas que son más baratas de eso, pero en definitiva lo tenemos que pagar nosotros. Sí. Invito a los espectadores de La Mañana de la 1 a que hagan cuentas. Ellos pagan 400 euros de hipoteca de este edificio que se va a demoler. Pagan 500 de alquiler, lo pagan ellos, de la nueva vivienda donde están ahora, y además tendrán que pagar por vecino unos 3.000 euros para conseguir que este edificio se derribe. Dime, Inés. Es que, de verdad, me acabo de quedar ojiplática, diría. Me gustaría saber por qué los vecinos se tienen que hacer cargo de esa demolición. No solo pagar la hipoteca de una vivienda que ya no van a tener porque se va a venir abajo, sino pagar ellos la demolición. Para Inés me pregunta por qué los vecinos tienen que pagar la demolición del propio edificio y además tienen que estar pagando esa hipoteca, ¿no? Bueno, pues porque como el edificio ha estado en estado de indefinición desde que se decretó ya la ruina inminente, y a partir de esa fecha no se ha demolido ningún edificio más, y esto consta de que ya no es ruina inminente. Entonces, al no ser ruina inminente, los propietarios tenemos que pagar esa demolición. Así nos lo consta en el informe que nos ha mandado servicios técnicos del ayuntamiento. Pues Inés, esta es la situación, que vecinos como Ginés y María y muchísimos más, 7.000, lo decíamos ayer, 7.500 personas están desplazadas o fuera de sus casas. Todavía no saben qué va a pasar muchos de ellos con sus edificios. Pues muchísimas gracias de verdad, Jorge, por trasladar, ¿no?, a toda la gente que nos está viendo esas historias que se esconden detrás de las cifras, y porque además, Mariló, me parece que hay mucho de comentar sobre este tema, y yo no sé, me acabo de quedar boquiabierta de tienen que pagar una hipoteca de un piso que se va a venir abajo, están pagando un alquiler, tema que vamos a llevar ahora también a la tertulia, gracias, Jorge,
y encima tienen que costear ellos ese derribo porque se decreta un año después, no es un derribo inminente. Sí, pues nada, se va acumulando evidentemente un montón de circunstancias, que es una cadena de fracasos, evidentemente. Yo creo que se puede calificar así de alguna forma. Bueno, saludo a Pepa Fernández, José María Íñigo, Fernando Onega y Silvia Tarragona. ¿Creéis que es una cadena o es un fracaso Lorca para España? El no haber sabido actuar, el que esta gente esté como está y como estamos viendo. Yo quiero decir una cosa. Espero que este primer aniversario sirva para mover conciencias a todos los niveles administrativos, porque no es de recibo que desde que ha ocurrido este terremoto, en este país hubo unas elecciones municipales, autonómicas, generales, un cambio de gobierno y cambios de gobiernos locales y regionales. Se ha nacionalizado un banco y no hubo un minuto para resolver el problema de esta gente. Y este caso que nos acaban de contar, a mí me parece absolutamente increíble. Bueno, a finales de marzo se aprobó un Real Decreto que parece que va a agilizar las cosas, que hace, por ejemplo, que los afectados no tengan que pagar el IBI. Yo creo que eso va a agilizar de alguna forma las cosas, pero más va a ayudar, como dice Fernando, la celebración de este primer aniversario. A mí me sorprende mucho que la solidaridad de los españoles sea tan extraordinaria y tan rápida y tan eficaz cuando se da un caso como se dio en Lorca, y después las administraciones respondan de una forma tan lenta, tan tibia y tan ineficaz. Habría que poner ahora, aprovechando este primer aniversario, las imágenes del mismo día del terremoto y del día siguiente de las autoridades que fueron allí, y ponerlo para ver qué es lo que dijeron entonces y qué es lo que no han hecho, qué es lo que prometieron y todavía estamos esperando, porque hay 7.000 personas que no viven en su casa, un día y otro día y otro día. Y hablamos con una ligereza de 7.000, una sola persona, una sola familia es una tragedia. 7.000 son muchas. Y no puede ser que todo se base en la solidaridad de los españoles. Oiga, deje a los españoles en paz. La administración tiene elementos y recursos suficientes como para ponerse en marcha. Y cuando pasa una cosa de estas, hay que hacerlo de inmediato. Hay que hacerlo de inmediato. No se puede esperar un año. Es una auténtica vergüenza, como dice Fernando, para las autoridades que estaban y para las que están. No pueden ir el lunes a trabajar teniendo esto sin arreglar. Es un despropósito porque además, como titulaba hoy El Mundo Digital, el caso de Lorca debería ser una cuestión de Estado, porque de alguna manera ese terremoto desgraciadamente fue un terremoto anunciado, porque Lorca desde un punto de vista geográfico está situado donde está situado, así pues que, por ejemplo, la falla de Alhama. Efectivamente, leía esta mañana en El Mundo Digital que, por ejemplo, ahí hay en Lorca, en los pisos, hay cornisas que deberían estar prohibidas, las cornisas, por el hecho de que está en esta falla, ¿no? La verdad es que es vergonzoso. La noche en la cual sucedió todo, nosotros estamos en directo en la radio pública y la verdad es que estuvimos toda la noche informando de lo que estaba pasando en Lorca, y yo siempre he dicho y siempre diré que ha sido uno de los momentos más emotivos y más difíciles de mi carrera profesional hasta ahora, porque la verdad es que la solidaridad, la paciencia, la bondad, la compasión de los lorquinos era absolutamente espectacular. Esas imágenes están en nuestra memoria y en nuestros archivos, y recurrimos precisamente a ese 11 de mayo de 2011. Los vecinos de Lorca han vuelto a salir a la calle, esta vez para protestar. 12 meses después del terremoto siguen esperando la ayuda pública prometida. Dicen que solo han recibido 2,5 millones de los 230 millones prometidos. Ninguna de las personas que perdieron sus casas ha podido volver a ellas. Son más de 7.000 vecinos, unas 2.000 familias. Solo queremos vivir en una vivienda que esté bien, que no tengas que estar con el miedo y la incertidumbre de que se puede caer, y ya está. Si es que no queremos más nada, si es que no pedimos nada, pedimos lo justo para vivir. Según Cáritas, 300 familias en Lorca, españolas e inmigrantes, no tienen derecho a las ayudas porque no eran propietarias. 1.200 edificios han sido demolidos, pero quedan 155 en ruinas. Según el ayuntamiento, en el último año solo se han concedido 3 licencias de obra para construir. Apenas 5 viviendas, todas unifamiliares, han empezado a levantarse de nuevo. Muchos de los afectados por el terremoto no tienen dónde ir. Algunos, pese a la prohibición, han vuelto a ocupar sus antiguas casas. ¿Pero dónde vamos? Yo lo he dicho, como me tenga que salir de aquí a la fuerza, me pongo en la puerta del ayuntamiento en mi tienda de campaña.
300 negocios, 3 de cada 10 comercios, siguen sin poder abrir un año después de que temblara la tierra en Lorca. Hace un mes el gobierno aprobó un crédito de 115 millones de euros para agilizar la reconstrucción. El ayuntamiento confía que para el verano gran parte de los proyectos estén en marcha. Que en confiar no es suficiente. Ahora es que no si es no se te veía, Silvia. Perdona, Marilo, es que estoy viendo estas imágenes y escuchando lo que estábamos diciendo y me indigno, porque con la confianza y en confiar no es suficiente. No. Estaban hablando de los comerciantes y de los comercios. El presidente de la Federación de Comerciantes nos llamó el otro día a la radio y dijo que sí, efectivamente, el señor Antonio Martínez, que si efectivamente cuando pasó el desastre del Prestige, los españoles salieron a la calle a ayudar y mostraron su solidaridad, con Lorca tiene que ser igual, pero no solo los españoles, como decía José María, es que tenemos que ser las instituciones que para eso están. Claro, pero yo creo que los españoles dieron muestras de solidaridad en su momento. Y las siguen dando si hace falta. Es decir, que como dice José María, no es un problema de los españoles, es un problema de las instituciones españolas. Yo estaba viendo esta gente que está tan desesperada que a pesar de que su casa está dañada, van y duermen en ella. Si pasa algo, si uno de estos edificios se cae, ¿quién va a asumir responsabilidades ahí? Hay además problemas de tipo psicológico tremendos. Hay gente que tiene que estar pagando la hipoteca de una casa que ya no existe. Y que no va a existir jamás. Es decir, bueno, están pagando una casa que no van a utilizar jamás. Se vuelve loca. Jamás. Yo creo que no hay un político responsable de este tema que vaya con una sonrisa a trabajar el próximo lunes sin arreglar esto. 7.000 tragedias son muchas tragedias. Y qué terrible el dato que nos han dado, que 300 familias en Lorca están utilizando los servicios sociales de Cáritas porque si no eran propietarios no tienen derecho a tener según qué tipo de bonificaciones. Esto me parece antimoral, es amoral desde un punto de vista cívico. Claro, es que es una situación además que siempre estamos hablando de Haití, de Somalia, del Sahel, peor. Terremotos y cosas te están pasando en España. Claro. Y hay una imprevisión porque es una zona además sísmica que se conoce en la falla de Alhama, que hay una probabilidad advertida por los científicos, los geólogos están diciendo que es probable que haya movimientos y que la construcción no se haya hecho de una forma adecuada. Sumado a esa irresponsabilidad de haber hecho las construcciones de aquella manera, tal y como están denunciando algunas personas que están yendo a hacer esos estudios y viendo por qué se cayeron unos edificios y otros no, la futura construcción tiene que estar muy prevista, pero evidentemente esas responsabilidades también se tienen que tener en cuenta. Añado además a este comentario, es decir, ¿la crisis tiene que afectar a esa reconstrucción de Lorca? No. Me niego rotundamente a aceptar ese argumento que está por ahí. Hubo mala suerte, hubo un terremoto en una crisis. Mire usted, ¿qué pasa? ¿Que el terremoto tiene que pedir permiso? Cuando se produce un terremoto tiene que ser en época de bonanza, porque si no se condena a la gente a la desgracia. Eso no es de recibo, ni puede serlo, ni de broma. Yo creo que esto debe ser, lamento indignarme un poco, pero tiene que ser una catarsis de las administraciones públicas. El escuchar que durante un año, en una ciudad donde se han destruido 2.000 viviendas, solamente se han concedido 3 licencias para construir, me tienen que explicar por qué, o si no hubo gente que las haya solicitado, o cómo diablos se han concedido 3 licencias. Los trámites eran un poco complejos, Fernando. Lo que usted quiera, hombre, lo que usted quiera. Hay 2.000 familias, 7.000 personas que recordaba Íñigo si en la tenemos calle. dinero para rescatar a los bancos, con mucho más motivo tenemos que tener dinero para rescatar a la licencia. Y espero, porque tú citabas la gente que está entrando a dormir en sus edificios casas, que no son seguros. Exacto, en sus casas. Han entrado primero arriesgando mucho, decía el presidente de una plataforma que se llama Plataforma Lorca 11 de mayo, que habían entrado a robar en sus propias casas, ellos mismos, en su propia casa, porque se habían quedado con lo que... Con lo puesto. Entonces entraron a buscar sus enseres más elementales. Eso ya es arriesgado. Quiera Dios que no pase nada en los edificios en ruina donde está viviendo gente. Pero obligan a hacer cosas que jamás harías, ¿no? Claro, pero Fernando, yo me puedo poner en la piel de esta señora que estaba y que hemos visto hace unos minutos. Es decir, no tienen casa, están viviendo en una tienda de campaña, probablemente no tienen derecho a esta prestación. Bueno, pues yo quizás también me arriesgaría y estaría en mi casa porque preferiría estar ahí. Esto por un lado. Y por otro lado, lo que decías tú de que no han habido posibilidades para crear nuevos edificios, no lo puedo entender. En un país donde siempre ha habido tanta facilidad para construir y de esas consecuencias estamos viviendo lo que estamos viviendo en Seguro estos momentos, que en el apartado contable del gobierno hay un lugar que dice imprevistos. Imprevistos es esto. Hombre. Y esto es arreglarlo de inmediato.
y arreglarlo de inmediato, tal como prometieron en su día, el día siguiente del... Sí, sí, yo me acuerdo perfectamente. A todos, tranquilo, que esas nosotros frases, nos ocupamos. no nos vamos de aquí, no nos olvidamos de Lorca. Sí, sí, pues estuvieron poco tiempo, deben tener una memoria de pez.